Entonces, a ver, tenemos, si la tangente del ángulo A es igual a 3 medios, determinar el valor de todas las razones trigonométricas para el ángulo A y B. Bien, entonces, tenemos como dato el valor de la tangente. Ahora, tenemos que recordar, ¿sí?, que la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que en realidad estos datos que tenemos, pues son esos. ¿Sí? El 3 sería el cateto opuesto, mientras que el 2 sería el cateto adyacente. Y recordemos que como se trata de triángulos, rectángulos, nosotros al tener la medida de dos lados, podemos determinar, utilizando el teorema de Pitágoras, el tercer lado. Entonces, primero vamos a poner qué es lo que significa, ¿sí?, que tengamos el valor de la tangente. Quiere decir que era el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Okay. Y entonces, como tenemos la tangente, estos es en realidad los datos que tenemos. Ahora, para saber de qué estamos hablando, vamos a dibujar, recuerden, el triángulo, en este caso que siempre en razones trigonométricas va a ser el triángulo rectángulo. Quiere decir que si acá yo tengo el valor de A, ok, mi cateto opuesto, el que está enfrente de él, va a ser el 3, porque es su cateto opuesto. Y el que se encuentra adyacente va a tomar el valor de 2, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si pongo el ángulo A en el ángulo que está arriba? ¿Sí? Prácticamente me da lo mismo, ¿sí? Si se quieren acostumbrar a que siempre este sea el ángulo A, lo pueden hacer. Si quieren, lo pueden mover acá. Nada más que, dependiendo dónde lo pongan, pues va a cambiar la ubicación del cateto opuesto y del cateto adyacente. Ok. ¿Dudas hasta acá? Entonces, nada más identificamos que teníamos la tangente, que tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, ¿qué elemento nos hace falta? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, vamos a ponerla de manera directa. C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 9 más 2 por 2, 4. 9 y 4, S. Y de esta manera, por el teorema de Pitágoras, encontramos el valor de los catetos, de la hipotenusa, perdón. ¿Sí? Entonces, prácticamente ya teniendo el valor de los tres lados del triángulo, pues ya puedo obtener las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces las voy a ir poniendo acá. Eso ya debe de estar claro. Mientras copien
para que vean este tipo de ejercicios que se presentan de distinta manera a los que hemos visto. Entonces los voy a empezar a poner. El seno del ángulo A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa es raíz de 13. Sí, aquí ya no debe de haber dudas, pero se los voy a poner. Seno, cateto opuesto, el que está enfrente, entre hipotenusa, que es raíz de 13. Ok, coseno, cateto adyacente y otra vez entre la hipotenusa. Coseno es 2 entre... Vamos a hallar nada más las tres principales, pero vamos a determinar valor de ángulos para recordar lo que se vio ayer. Ok, ya tenemos coseno y por último tenemos la tangente. Ok, ya que tengo el valor de las razones trigonométricas, recuerden que se puede determinar el valor en este caso del ángulo A, que sería, a ver que alguien me diga. A es igual a seno menos 1, no sé cómo se dice. Seno inverso, ¿está bien? ¿Qué más era? Creo que era 3 por 3 entre raíz cuadrada, ¿no? A es igual al seno a la menos 1, que tú dices es el seno inverso, ¿sí? El seno inverso de lo que ya teníamos, o sea, de 3 entre la raíz de 13. Y recuerden que eso es lo que van a poner en sus calculadoras y automáticamente nos va a sumar el valor de A. Entonces, tengan sus calculadoras para que sepamos utilizarlas. Ok, entonces quiere decir que el ángulo A es igual a... ¿Cuánto les dio? Seno inverso. 56. ¿Qué? All right. A ver, seno inverso de 3 entre raíz de 13. 56.30. ¿Sí? Si les quedó algo diferente, vamos a checarlo de una vez qué es lo que está haciendo, porque pueden estar haciendo bien el procedimiento en la calculadora, pero si está mal configurada, aunque lo pongan bien, no les va a salir el resultado correcto. Ok, entonces si A vale 56.30, sí, yo ya puedo obtener de manera directa el B, ya no tengo que hacer todo lo que hice con A, porque recordemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo, pues deben sumar 180. Entonces, al tratarse de un triángulo rectángulo, ya tengo el valor de un ángulo que es 90, ya tengo el 56.30, y quiere decir que el ángulo B está midiendo 33.7. 33.7. Y ya, ¿sí? Entonces ya nosotros ya le hicimos a este triángulo todo lo que se le pueda hacer. Claro que podemos determinar las razones de B, pero en este caso determinamos las tres principales y el valor de los ángulos. Y dense cuenta,
Empezamos como teniendo como dato nada más una razón trigonométrica. Entonces, copien para que pasemos a otro ejemplo. Entonces, copien para pasar al siguiente ejemplo. No olviden poner su nombre. Ok, vamos a pasar ahora al segundo ejemplo. Y aquí lo tenemos. Si la secante del ángulo A es igual a 2, calcula el valor de las razones trigonométricas. Ok, entonces vamos a recordar, ¿sí?, que la secante es la razón inversa de qué ángulo, de qué razón. A ver, es seno, coseno. Es de coseno. Seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Ok, entonces, muy bien, es la de coseno. Entonces tenemos que el coseno del ángulo era igual al cateto adyacente, cateto opuesto, cateto hipotenusa, cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, si el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la secante es su inverso, quiere decir que la secante es la hipotenusa, ¿sí?, es al revés, entre el cateto adyacente. Entonces vamos a poner secante del ángulo A es igual, la hipotenusa ya no va a estar abajo, va a estar arriba, entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, como es el dato de la secante, la que en este caso me están dando, ¿sí?, es igual a 2. Ahora, en este caso, fíjense que ya no les queda una fracción como lo hemos visto, como lo vimos en el ejemplo anterior, pero recordemos que un número entero tiene abajo, ¿qué número? Un 1, ¿sí? Entonces, de esta manera ya podemos ver más claro los datos que tenemos. Quiere decir que el triángulo del que estamos hablando tiene como hipotenusa 2 y tiene como cateto adyacente 1. Quiere decir que nos falta
¿Quién nos falta? Cateto opuesto. El cateto opuesto. Entonces vamos a poner en el mismo lugar el ángulo A y tenemos su hipotenusa en este caso. Quiere decir que va a estar en la diagonal, aquí, y su cateto adyacente. Ahora, por el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar el cateto opuesto. Entonces, vamos a hacerlo de manera directa. Recuerden que cuando se trata de buscar alguno de los catetos, ¿sí?, se realiza una resta, a diferencia que cuando se encuentra la hipotenusa. Entonces, vamos a ponerle, si ese es A, entonces el que está enfrente es el lado A. El cateto A es igual a 2 por 2, 4, menos 1 por 1, 1. Quiere decir que nos está dando raíz cuadrada de 3. Y de esta manera nosotros ya tenemos el valor del cateto opuesto. Y ya que tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, pues ya podemos determinar el valor de todas las razones trigonométricas y de los ángulos A y B. Entonces, como ya hemos visto cómo calcular las razones, vamos a calcular en esta nada más el valor de los ángulos. Entonces, vamos a utilizar, a ver, ¿cuál utilizamos? Vamos a utilizar la primerita, la que ya deben de saber de memoria, y que es el seno. Seno de A es igual al cateto opuesto, que es el que acabamos de encontrar, entre la hipotenusa. La hipotenusa es 2. Entonces, ahora despejamos. A es igual al seno inverso de raíz de 3 entre 2. ¿Ok? ¿Cuánto les está dando el ángulo? $60. 60. A ver, vamos a ver. Seno inverso de raíz de 3 entre 2. Y nos da 60. Ok, acá nos dio un resultado bonito. Más adelante vamos a hablar de estos resultados. Y pues ya tengo el valor del ángulo A y por propiedades de los triángulos, el valor de B es igual a ¿cuánto vale B? Si ya tengo 90 30. y 30, 180. Quiere decir que B es igual a 30. ¿Sí? Y ya terminamos en este caso. ¿Sí? En dado caso, obviamente, que yo les pida, pues tendrían que hallar todo. Pero pues ya calculamos lo principal, que fue el tercer lado del triángulo y la medida de los ángulos del triángulo. ¿Dudas? Perdón. Sí, yo, maestra. A ver. Es que me fui un momentito al baño y me quedé en la parte de que sacó la secante
Lo demás de las raíces no lo vi. Ok. Aquí en la secante, o sea, como es la razón trigonométrica inversa del coseno, pues es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, como el valor que nos dan es 2, ¿sí? Es un número entero, pues quiere decir que abajo tiene el número 1. Entonces, de esta manera ya puedo deducir que la hipotenusa es igual a 2, que lo puse acá en el triangulito, y que mi cateto adyacente, que es el que está aquí, es igual a 1. Ahora, utilizando el teorema de Pitágoras, tengo que buscar este cateto que me hace falta. Entonces, recordemos que cuando es un cateto el que se está buscando, pues es la raíz de la resta de los cuadrados. Por eso ya lo puse de manera directa. A es igual a la raíz del cuadrado de la hipotenusa, 2 al cuadrado me da 4, menos el cuadrado del otro cateto, que es 1 por 1, 1. Al realizar la resta ya me da que es raíz de 3. Entonces ya tengo los 3 lados del triángulo. Ahora determiné la razón seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, y despejé para encontrar el valor del ángulo que me dio 60. Y ya utilizando las propiedades de los triángulos, pude determinar el valor de B, que es igual a 30. ¿Sí? Ah, ok, maestra. Solo que por decir yo, cuando saco un cateto con el teorema de Pitágoras, si no lo hago directo, ¿puede ser que el resultado sea menos preciso o es lo mismo? No debe ser lo mismo. O sea, les decía que cuando tengan el valor de la raíz, ¿sí? No la obtengan, no pongan sus decimales, porque si no aquí nos hubiese dado, no sé, 59.9. Entonces, para tenerlo todo exacto, tomamos la raíz tal cual. Obviamente, si nos hubiese dado raíz de 4, por ejemplo, pues sí le podemos poner 2. Pero si no es exacta, entonces la manejamos con la raíz y nos debe de dar siempre lo mismo. Ah, ok, maestra, gracias. Ok, entonces terminen de copiar para que pasemos a los problemas. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar lista. A ver, segundo G, Cetina Hernández. Hoy nos encontramos 22 de septiembre, Cetina Fernández, Aguas Jaimes, Sánchez Méndez, Calderón Angulo, Ruta Cruz, Vázquez Pastor, Ok, vamos a pasar entonces a los problemas. Ok.
Ok, entonces vamos a hacer rápidamente algunos de los que ya vimos. Como que lo vimos ayer, de este estilo. Entonces dice calcular el valor de X, ¿sí? Les doy el valor de un ángulo, les doy el valor en este caso de la hipotenusa y les pido el valor de, ¿sí? De su cateto adyacente en este caso porque tenemos el valor de ese ángulo. Entonces vamos a ponerle primero que nada notación a nuestro triángulo. Yo tengo aquí el ángulo A. Entonces, tengo el valor del ángulo A, tengo el valor de la hipotenusa y lo que quiero es el valor del cateto adyacente. Entonces, primero que nada tengo que identificar qué razón trigonométrica voy a utilizar. ¿Sí? Necesito una que me involucre a la hipotenusa y que me involucre al cateto adyacente. Ahora, ¿qué razón trigonométrica me involucra cateto adyacente e hipotenusa? Coseno. Coseno. Muy bien. Coseno, entonces, de A es el cateto adyacente, que lo tengo por el momento con X, entre la hipotenusa, que es 11. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sustituir ese coseno, ese A, que recordemos que está haciendo referencia al valor del ángulo A. Entonces, en lugar de A, ahora voy a poner ese 42 que tenemos ahí. Ahora ya tenemos una incógnita, ¿sí? Y la tenemos que dejar sola para encontrar su resultado. Entonces, ese 11 que nos está estorbando ahí, que está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando al coseno de 42. Y cuando hagamos esta operación, vamos a obtener el valor de X. Entonces ya tengo esto así. Quiere decir que X es igual a ¿cuánto vale el lado X? 8.17. 8.17, ¿sí? Y eso es todo en este caso. Ahorita quizá lo más difícil que en lo que nos podemos enfrentar es armar este triángulo, ¿sí? Muchas veces yo les voy a dar el ejercicio y ustedes van a tener que armar el triángulo. Entonces, si ya de entrada lo arman mal, ponen mal los valores, pues todo lo demás les va a salir mal. Entonces, vamos a, primero, creo que ya está listo esto, entonces, cópienlo. Si tienen alguna duda, es momento de decirlo. Maestra, Sí, ¿qué pasó? el 11 lo pasó a multiplicar porque es, ¿cómo se llama? Porque Porque está no es, dividido. o siempre con cualquier cifra. No, cualquier cifra que se encuentre en la parte de abajo está dividiendo, entonces pasa del otro lado multiplicando. Ok, gracias. Nada. Valdés Castillo. Carrillo. Loesa. Aguas. Torres. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio que dice, a ver,
calcular las razones, calcular el valor de X utilizando las razones trigonométricas. Lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Tenemos que este valor desde el ángulo A, le voy a poner A mayúscula, ¿sí? Ahora, yo tengo el valor del ángulo A, tengo su cateto opuesto y tengo su hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me involucra cateto opuesto entre hipotenusa? Seno. Seno, muy bien. Entonces ponemos seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es X, es lo que yo quiero, entre el valor del 36. Sí, y nos queda igual que el otro prácticamente. Ahora solamente sustituyo el valor del ángulo A. Lo voy a quitar A y le voy a poner 28. Y ese 36 lo paso multiplicando del otro lado, multiplicando al seno de 28. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga esta operación, ya voy a tener el valor de X. Quiere decir que X es igual a 17.83. 17.83. Vamos a ver, 33 seno de 28. No, ya puse 38 en vez de 36. O mal. Sí, eso veo. Ok, 36 seno de 28 les da 16.90. 16, perfecto, punto 90. Y de esta manera ya tenemos el valor de X, ¿sí? ¿Dudas? En sí, seno es lo alto, el coseno es lo ancho, podría ser, ¿no? Por decirlo así. Si el seno es lo alto, ¿cómo que el No. seno? No, espérate, ya entendí, yo me enredé solito, maestra, no se preocupe, yo me enredé solito. Ok. Bien. Entonces copien para pasar al siguiente. Así, practicando aquí. Nueva Cervera, Torres Cuevas. A ver. Muy bien, integrado Asensio. Jennifer Barrera. Rendón Navarrete. Pérez Novelo. Ambris León. Od Pascual. Domínguez Ibáñez. Rodríguez Canón. A ver, vamos a ver cuál sigue. Ah, ya viene un problema. Qué bueno, ya era hora. A ver. Dice, para subir al Miquelet, el Miquelet es vamos a tomarlo como una iglesia, un edificio, ¿sí? Utilizamos una escalera exterior de 55 metros, que forma con la horizontal, ¿sí? Recordemos que la horizontal es una línea acostada, un ángulo de 67 grados. Con estos datos calcula la altura del Miquelet. Entonces, siempre va a ser necesario
que nosotros dibujemos la figura para saber qué es lo que necesitamos determinar. Sabemos que vamos a hablar de un triángulo rectángulo, entonces dice, utilizamos una escalera de 55 metros. En este Es triángulo, la hipotenusa. la escalera, claro, es la hipotenusa. Entonces le vamos a poner sus 55. Y luego dice, que forma con la horizontal, o sea, la escalera es la que está formando un ángulo con la horizontal, o sea, con la parte de abajo, de 67 grados. Pues aquí está, 13 grados. Aquí está mi ángulo que está formando la escalera con la horizontal de 67 grados. Y lo que yo quiero es calcular la altura. O sea, mi X va a ser esta de acá. ¿Sí? Y ya podemos ver que tenemos el mismo procedimiento que ya realizamos anteriormente. Entonces, ustedes díganme cuánto es el valor de X. Háganlo, identifiquen la razón trigonométrica. Ahorita lo voy a hacer en los minutitos que nos quedan. Maestra, tengo otra pequeña duda. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo sabe por decir? Nosotros podemos elegir dónde poner por decir, ángulo A. En este caso, no. En este caso, sí, por ejemplo, me decía que el ángulo, o sea, obviamente yo a este le puedo poner B, no sé si a eso te refieres. Ajá. Sí le puedes poner en Z, le puedes poner B, siempre y cuando escores bien, en este caso, el ángulo de 67 es este que está abajo. Pero en realidad, este ángulo le puedes poner la letra que sea. Lo que no puedes escorar, o sea, hay una única manera de escorar los datos, porque si no, no nos va a dar el procedimiento. Maestra, creo que lo encontré. A ver, ¿cuánto te dio? 50.62. 50.62. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces estamos hablando del seno. Seno de A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 55. Entonces, esa A, vamos a cambiarla de manera directa ahorita, y es 67. Quiere decir que X es igual a 55 por 67. Entonces, vamos a ponerlo. $55 seno de 67 es igual a X. Y lo calculamos. 55 seno de 67 nos da 50.62. Perfecto. Entonces lo ponemos. X 50.62 metros. Y listo. ¿Sí? ¿Dudas? Ya a partir de ahorita vamos a estar trabajando este tipo de ejercicios. A veces les daré la figura y otras veces no. Creo que en los siguientes sí les voy a dar la figura, pero se las voy a quitar para que empecemos a familiarizarnos. Ok, entonces terminen de copiar y vamos a dejarlo hasta aquí. Y continuamos el día de mañana. Sí, ya el jueves, el día de mañana vamos a ver otros ejercicios. El jueves ya vamos a finalizar con estos ejercicios y ya para
Ah, no, el jueves es Classroom. Ya para el jueves ya debemos estar trabajando la siguiente ADA. ¿Dudas? ¿Nadie? Bien. A ver, en estos 2 minutitos que nos quedan, voy a checar la lista y les voy a decir si todos ustedes se encuentran ahí. A ver, la quiero un ratito. A ver si me alcanza el tiempo. Para ver si hay alguien que se integró, que no creo porque en mi lista todos están, pero por si hay alguien que pertenece a otro salón y todavía no lo sabe. A ver. No nos va a dar tiempo, lo voy a checar el día de hoy y les voy a ir diciendo quiénes de esta lista, de todos los que me pusieron, no se encuentra y tiene que checarlo porque sí hay quienes están en otro salón. A ver. Entonces yo aquí, vamos a ver. Ok, no nos va a dar tiempo, entonces se los digo mañana para ver quiénes no están y ya pueden salirse de la llamada. Nos vemos el día de mañana.